Bueno, Cecilia, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Hola Mauro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, un placer, un placer. Tenía ganas, bueno, de hablar con vos, de tu libro. Voy a estar hablando con Cecilia Azzolina. Acá tengo, bueno, su primera novela, Todas las cárceles, publicada, bueno, por El Guardián Literario, ¿no? Que forma parte de Barenhaus. Es una colección Sí, dentro de Barenhaus. Me gustó mucho la novela, es tu debut literario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a hablar un poquito del libro. También es muy buena la tapa. Bueno, la calidad, ¿no? Del libro objeto de la editorial siempre son muy buenas de Barenhaus. sí, es muy linda la calidad de los libros de Barenhaus. La verdad que es muy bueno. Y bueno, antes de hablar del libro, quería preguntarte cómo fueron tus comienzos como lectora. ¿Por dónde arrancaste? Em, que yo recuerde, había como una biblioteca en mi casa y había varios libros y el primer libro que recuerdo haber leído fue Horacio Quiroga. Creo que a muchos les debe pasar con Sí. empezar con los cuentos de la selva. Y yo era muy chica, habré tenido 7, 8 años y no sé, me llamó algo la atención de todo ese mundo del autor y me encantó y de ahí no pude dejar de leer, seguí leyendo. Todo lo que estaba en mi casa trataba de agarrarlo de alguna manera. Mi vieja trabajaba en una biblioteca en su momento y a veces venía con algunas cosas y yo las agarraba un poco a escondidas. Y bueno, muchas de esas cosas las leía. Otro libro que recuerdo haber leído fue, que era como ya más, un poco más turbio, por así decirlo, los cuentos de Alan Poe. Sí. Me acuerdo de haber leído El gato negro, El corazón de la Tori, me encantaron, me Bueno, El corazón de la encantaron. Tora es mi cuento favorito de Poe. ¿Ah, sí? Sí. No, no, fue algo Horrible. que como que me impactó en ese momento. Yo era muy chica, no sabía lo que era la escritura, no sabía lo que eran los libros, de alguna manera era como que los estaba descubriendo. Y bueno, como lectora esos fueron mis comienzos. Eh, Después, ¿Y en qué momento decidiste empezar a escribir? bueno, a eso te iba a contar. En mi casa también había una máquina de escribir de las viejas, que nadie la usaba, estaba ahí tirada, y yo eh, la rescaté, por así decirlo, y me puse a escribir. O sea, ponía las hojas, qué sé yo, todavía tenía un poco de tinta, y, y empecé como jugando a que era escritora. No sabía, ni siquiera sabía lo que era ser, pero yo, después de leer esos libros, como que yo dije, ah, no, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir. No, qué Y bueno, qué ahí bueno. con la máquina de escribir, empecé como escribiendo y escribía cosas, tengo algunas cosas guardadas que son, nada, un chiste si las leo ahora, pero Pero bueno, me bueno, da un nunca poco de sabes si por paciencia. ahí agarrás algún material viejo y te sirve, ¿no? Como corrigiéndolo, ya con otro recorrido, por ahí podés pulirlo, ¿no? No, pero esto era muy chiquita, 8 o Claro, 9 años, así que claro. imagínate las cosas que escribía, que nada, un delirio para esa edad. Y bueno, y después como que empecé a escribir otro tipo de cosas, escribía poemas a mis amigas también. Arranqué escribiendo poemas, te digo, o cosas para mis amigas, y bueno, y fue una manera de arrancar con la escritura. Y Enganché después, desde ese lado. y después ¿cómo se da la posibilidad, bueno, ya hablando puntualmente del libro, ¿no? De todas las cárceles, eh, cuando, bueno, nada, llegué a vos, digamos, de rebote porque tengo una amiga Instagramer que me había hablado de tu libro, Bien. Carla, de Ah, Editora sí, Tikal, sí, sí. es amiga, y por eso, bueno, ahí fue cuando te contacté. Y cuando, bueno, vi el nombre del libro, me hizo acordar un fragmento, yo escribo un fragmento de un cuento mío que dice, todos tenemos nuestras cárceles. Ah, Eh, mirá. y bueno, digo, uy, qué casualidad, ¿no? Y bueno, quería preguntarte primero, ¿por qué decidiste el título? Yo lo leí, me gustó mucho el libro, y quería preguntarte Bueno, primero por gracias. eso. Fue todo un tema, el tema del título, soy muy indecisa a la hora de elegir los títulos de las cosas que escribo y pensé un montón,
como que estuve bastante buscando un título y no había nada que me resonara ahí, porque viste que la novela es como una especie de híbrido, tiene Sí. muchas cosas. Y funciona como una Eh, especie de diario personal de, en realidad, la protagonista que se inventa un personaje, digamos, ¿no? El sí, personaje de Ali. sí, 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 sí. Se inventa un personaje, juega con su personaje de alguna manera. eh, y bueno, no sé cómo surgió, que también un poco esto de decir, como que había ciertas cosas que sentía viéndolo desde el personaje veía que había ciertas cosas que no podía comunicar o que no podía decir, y se me ocurrió esta metáfora de la cárcel, de cómo a veces uno está encerrado en su propio cuerpo y no puede salir de ahí. Y no sé, se me vino el título, y me acuerdo de haber tomado un café con el editor más tarde cuando nos juntamos, y le dije, estoy un poco indecisa con el tema del título, no sé para qué lado ir. Me, Pensé en todas las cárceles y me dijo, no, no, sí, ese es el título. Como No, que le me encantó el gusta. título, Y yo sí, lo tomé mucho por el tema de esto de la cárcel vinculándola con su infancia, ¿no? Como que vuelve todo el tiempo a la infancia, como que es un lugar que, digamos, ella vuelve a analizar su vida, todo lo que pasó, es como que yo notaba, hay muchas cosas, muchas frases muy interesantes en el libro, algunas las anoté acá en un cuaderno, eh, y por ejemplo, una que anoté acá, todavía a tengo ver, cosas que escarbar respecto a mi infancia. Creo que la infancia nunca termina. Y tiene que ver mucho con esto, ¿no? Por momentos yo la veo prisionera de su infancia, de volver todo el tiempo, ¿no? sí, Es algo un tema que a vos te interesaba tocar. sí, la verdad que la infancia es un tema que siempre estoy de alguna manera remontándome a lo que tiene que ver con la infancia, de los personajes también. Siento que en la infancia hay mucho, creo que de alguna manera somos mucho como esos niños que fuimos en la infancia, que bueno, que después crecemos obviamente y qué sé yo, se pierden muchas cosas en ese crecer, eh, pero hay ciertas cosas que todo el tiempo estoy remontándome a la infancia, hay cosas muy interesantes que me parece que hay en la infancia, me gustan mucho los chicos también de hecho, y me pareció interesante poder abordarlo desde ese lugar también, como que la vida es eso. La infancia es una gran etapa de la vida que marca mucho a la persona, que deja huellas, marcas, cicatrices. Y dije, bueno, me parece que está bueno, ya que voy a trabajar este personaje, de incluir la infancia, que es importante, para poder seguir desarrollándolo. No, me pareció muy bueno el tema y esto que decías, bueno, yo soy padre, mi nene es chiquito, y a veces él, cuando quiere hacer algo más grande, me dice, papi, quiero crecer, quiero ser grande, y yo digo, pará, disfrutá, que es la etapa, ¿no? Más linda. Es como, bueno, los que buscan por ahí ser grandes y de repente decís, bueno, pará, después quieren ser chicos. Hay que disfrutar cada momento. Totalmente. Y Sí, yo me acuerdo de haber sido chica y estar contando los días para cumplir años, claro, para ser más grande es terrible, y uno lo ve ahora y bueno. y sabés que hay otros temas que tocás, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, la muerte o el miedo a la muerte, el tema del amor. Hay otro tema que la soledad, ¿no? Que en un momento será una situación donde básicamente decís que los dos personajes estaban juntos digamos, pilotear la soledad, ¿no? Por decirlo de una manera. ¿Eran temas que a vos te interesaban tocar en esta novela? Están muy bien logrados, eso lo quiero aclarar, pero me pareció muy interesante eso. Es como que se unieron dos personas solitarias que, nada, para pasar el tiempo, ¿no? Sí, viste que hay dos personajes, que uno es de alguna manera como este personaje que no tiene un rostro, no tiene una cara, sino que de alguna manera, vamos a decirlo, es como una especie de sombra o de destello para Ali, que aparece y desaparece. De alguna manera podría perfectamente formar parte de su imaginación, de esa misma soledad que hace que uno se invente un poco, ¿no? Claro. A un otro. Y Santiago después aparece, en realidad era una amiga de ella, sí aparece para paliar un poco esa soledad real, que no la podía paliar
desde una persona que ni siquiera sabía si existía, pero aún así buscaba todo el tiempo. Y también en un capítulo hablas del tema de Dios, y está muy focalizado en el tema de Dios, de Dios. Y hay una frase que es contundente, y hay varias, ¿no? Que tocas en ese capítulo, que yo lo anoté acá. Yo había creído en Dios antes. Y hay mucho de eso, ¿no? También. Sí, bueno, el personaje vivió varias cosas, varios episodios en su vida que la hicieron perder un poco la fe. Claro, Bueno, la muerte de su hermano, un montón de cuestiones ahí que hicieron replantearse realmente si existía algún Dios, qué tipo de Dios tenía ella. Eh, y bueno, viste que un poco hace como una especie, no de parodia, pero de decir, estoy acá cayéndome en un charco y ¿dónde mierda está Dios de alguna manera, no? Y no encontrarlo, buscarlo por todas partes y no encontrarlo por ningún lado. Y yo creo que eso representa, bueno, el sentimiento de ella de estar vacía y de estar como con todo el tiempo queriendo llenar algo que no lo puede llenar porque no hay nada tangible que lo claro. pueda llenar. Y en este proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Lo fuiste armando? Porque, digo, también funciona como relatos separados que se pueden unir y ahí se arma como el hilo. De hecho, bueno, una novela es una hilación de cuentos. Pero digo, en este caso, se nota que también son como, es una novela fragmentaria o fragmentada, digamos, ¿no? Que después buscaste como un hilo. ¿Fuiste escribiendo así? ¿Tuviste una escaleta? ¿Sabías hacia dónde ir? No, no. Al principio cuando lo empecé a escribir a la novela, empecé escribiendo un cuento. Dije, bueno, estaba en un momento en que tenía ganas de escribir y dije, bueno, voy a empezar escribiendo un cuento. Yo, si bien había escrito antes, o sea, varias cosas, nunca había tomado la decisión real de decir, bueno, me voy a sentar a escribir algo. Y me pasó que no sabía que para dónde ir y dije, bueno, voy a escribir un cuento. Eh, bueno, fracaso. Al final del cuento como que me di cuenta de que no me sentía yo cómoda en ese momento escribiendo un cuento y de alguna manera este personaje me empezó a dar curiosidad a medida que lo iba escribiendo. Como que dije, bueno, hay algo acá, Claro, más largo. hay algo que sólido que me gustaría poder trabajarlo más, indagar más, desarrollarlo más. Y a medida que iba escribiendo, bueno, ese personaje iba teniendo una voz propia y, y me pasó que no escribía con nada pautado o predeterminado, sino que, y después me pasó de ahí en más, siempre que escribo me pasa que no tengo una idea clara de lo que voy a escribir. Me siento a escribir y voy como tirando de la cuerda, ¿viste? Sí. Bueno, en Como, este caso fue lo que la historia te pidió, ¿no? Que era más larga que un cuento, que era, bueno, por ahí, ¿no? sí, Investigar un poco más. sí, me di cuenta de repente que ya podía seguir por el lado de la novela. Y dije, bueno, voy a escribir voy a seguir y bueno, que una novela. Eh, pero bueno, desde ese fracaso de no poder escribir el cuento y después me volvió a pasar con otro libro que escribí, que quise escribir un cuento y no pude. Así que bueno, lo tengo pendiente, en algún momento supongo que lo haré. Pero sí, siempre escribo como a ciegas, no sé para dónde voy. Es una especie de improvisación. Bueno, pero está bueno, nunca se sabe, ¿no? Tampoco hay que forzarse. Me ¿Qué? parece más divertido así. Claro, viste que cada uno tiene su sistema y hay algunos les funciona una manera, otros otra. Hay gente que no puede empezar a escribir un cuento si no tiene todo delineado de entrada o una novela. Eh, No, lo intenté decir, bueno, a ver, me voy a poner a diagramar los personajes, el pasado, las acciones. No, me di cuenta que no funciona así para mí y bueno, de alguna manera lo respeté. Me siento a escribir y voy viendo qué me surge. Ceci, ¿y qué sentís que tenés vos de Alicia Weiss, bueno, del personaje, ¿no? De Ali. Eh, Siento que no hice una escritura autobiográfica para nada. Siempre que estoy escribiendo trato de alejarme lo mayor posible de los personajes. De hecho, hay muchas cosas que no tienen que ver conmigo, la mayoría no tiene que ver conmigo. Sí hay
temas que creo que nos atraviesan un poco a todos, como es el tema que decíamos hoy, el tema de la soledad, bueno, de la muerte. La muerte es un tema que siempre me interesó mucho y siempre estoy volviendo a ese tema con las cosas que escribo. Y bueno, fue una escritura caótica, le digo yo, del momento, que me surgió así. Fue como una especie de catarsis, de vómito del momento, y no me indagué demasiado. Dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Porque de repente me di cuenta de que había cosas que eran incorregibles. Y, y bueno, pero eso tenía como algo atractivo también, de decir, como de no controlar, de no estar controlando todo. Hoy mi escritura es otra. Creo que cambió muchísimo con los años, porque la novela tiene ya como 3 años. Y creo que cambié mi manera de escribir. Siempre mis temas son los mismos. Sí, el El tema tema es de la como, soledad, de como la contar. infancia, de la muerte, del ser humano, de la miseria también del ser humano. Y de alguna manera como de estar, bueno, de querer siempre saber más. Y busco personajes que me den ganas de profundizar, que me dejen algo, que tengan una voz, eso me pasa. No, y está bueno cuando también encontrás, ¿no?, la voz narradora. Y esto que decís, bueno, ya van 2, 3 años de la publicación del libro, ya seguramente evolucionaste en tus nuevos escritos. Bueno, eso es todo un proceso siempre. Sí, sí, Eh, sí, totalmente. ¿Cómo llegaste, Ceci, a la editorial? Eh, Mandé el manuscrito, cuando terminé no pensaba publicar, no lo pensaba publicar sinceramente, y le dije, bueno, voy a mandar, y la mandé a 2 o 3 editoriales. Por supuesto que el tema de las editoriales es como muy complejo. A veces ni siquiera tienen el tiempo para leer ciertas cosas. Y yo la verdad es que en ese momento estaba como un poco ansiosa. Dije, bueno, tengo ganas de publicarlo. La primera editorial que me contestó fue Barenhaus. Me escribió Omar, el editor, y me dijo que le había interesado la novela y que la quería publicar. Y bueno, le dije, dale, vamos para adelante, y así fue, como Bueno, todo muy rápido. no, es La escribí buenísimo. rápido, la edité rápido y se publicó rápido. No, y es buenísimo, es la respuesta que cualquier escritor quiere escuchar, ¿no? Te queremos publicar. Sí, Ceci, me gustaría que leas, si puede ser, un fragmento. dale. Estoy hablando con Cecilia Solina, Todas las cárceles, publicado por una colección que está dentro de Barenhaus, El Guardián Literario. El libro Bueno, a se ver. consigue en muchas librerías, tiene muy buena distribución. Así que cuando vos quieras, Ceci. Bueno, voy a leer uno de los capitulitos del libro Perfecto, que se llama Muñeca Vudú. perfecto. Después de abandonar la cocina, subo las escaleras hacia mi habitación. El frío se mete por debajo de mi vestido poniéndome la piel de gallina. Mis manos todavía rígidas tienen algo de arena de la playa. Estos acontecimientos salen de una novela, no podría ser menos. Tanta incongruencia, la rareza de los días. Me acerco a la ventana para correr las cortinas y así tapar los rayos de sol que se infiltran todavía débiles. Al mirar a la casa de los vecinos recuerdo como en una nebulosa Juana. Cuando era chica vivíamos en un dúplex. Eran todas casas iguales, una al lado de la otra con un patio en común. Los chicos jugaban a la pelota en una canchita que habían improvisado, y ahí jugaban tardes enteras hasta que se iba el último rastro de luz. El lugar tenía una vereda con muchos helechos y lazos de amor, una fuente oxidada en el centro en la que metían los pies cuando llegaba la primavera y el agua estancada se calentaba por el sol, que a eso de las 2 o 3 de la tarde partía al medio la tierra seca. En ese lugar vivimos algunos años de que mis abuelos paternos compraran esta casa. De este lugar recuerdo un hecho bastante raro. Teníamos unos vecinos que vivían enfrente de nuestra casa. Su hija Juana usaba el pelo largo hasta la cintura, usualmente trenzado, y siempre la misma ropa heredada de sus hermanos varones. Con Juanita nos encontrábamos a jugar en casa a la hora de la siesta, cuando todos dormían.
Ella tenía una muñeca de trapo cosida por su abuela y la solía traer para jugar. Era fea y daba miedo. Tenía 2 botones negros como ojos y pelo de paja. Más que una muñeca, parecía una muñeca vudú. Era espantosa. Un día, después de jugar, Juana se olvidó la muñeca en casa y yo aproveché la ocasión para romperla. La deshilaché toda y la tiré por el inodoro, y mientras lo hacía, disfrutaba arrancarle cada pedazo de tela andrajosa, los ojos y los pelos duros que tantas veces jugando me habían pinchado. Después de un rato tocó la puerta preguntando por la muñeca. La negué a haber visto y nunca más volvió a tocarme el timbre para jugar. Cuando estaba en mi habitación, la veía a través de la ventana, en varias ocasiones espiando y sacándome la lengua. Juanita cambió. Pasó de ser una nena dulce y compañera a una nena perversa y vengativa que ya no me visitaba, sino para tirarme huevos podridos por el patio común del complejo a mi ventana, y agarrarme el pelo cada vez que me cruzaba sola por la vereda. Estaba furiosa. Yo era bastante tímida y carecía de iniciativa para defenderme. Pedirle disculpas por haber roto su muñeca vudú no iba a solucionar nada, así que no tuve más remedio que, con paciencia, armar un plan que hiciera terminar con sus artimañas. Le escribí una carta que no viene al caso relatar, lo que sí puedo decir es que considero que mi amenaza fue dura. Pero no veía otra alternativa más para que dejara de molestarme y estaba cansada de perder pelos. Lo curioso es que unas semanas después, Juanita murió. La encontraron sin vida en su habitación, aparentemente por muerte súbita. Fue la hipótesis más lógica, dado que no tenía ninguna enfermedad o problema de salud. Cuando los padres la encontraron, estaba acostada en su cama, agarrando entre sus manos una muñeca de trapo que yo le había regalado, esperando que me perdonara. Intuyo que desear mucho una cosa, en este caso que Juana dejara de molestarme, puede concretarse y no de la manera más esperada. Bueno, sigue, Muy bien, muy bien. pero es Está parte de... muy bueno. Estoy leyendo un fragmento de todas las cárceles. Lo pueden pedir, bueno, con la editorial directamente, te pueden consultar a vos también. Igual está en muchas librerías, bueno, la distribución es muy Sí, buena. está en muchas librerías. Eso está buenísimo. Imagino cuando te viste en las librerías, ¿no? Porque también están las cadenas, eso para un autor es terrible, en lo bueno, ¿no? Ceci, estás con, bueno, una nueva novela, algo inédito. Contá un poquito de qué va y para finalizar, si querés leer un fragmento, estaría buenísimo. Estoy con 2 proyectos, el que viene ahora, el próximo mes seguramente, es un libro de poesías que van a salir, que va a salir por PC de Ciudad, Sí, que es una editorial muy linda que me gusta mucho, los autores que tiene. Sole es la editora y un nada, Sole tiene Blanco mucha ahí, buena le onda, mando un beso a Sole. le pone mucho amor a todo lo que hace y nada, estoy muy contenta de poder publicar el libro en la editorial. Y por otro lado, terminé la corrección de una novela, hace un par de semanas ya, y bueno, está en proceso de evaluación, así que vamos a ver qué pasa con eso. O sea, está en proceso de evaluación en alguna editorial. Sí, en algunas editoriales sí. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Bueno, crucemos los dedos para que se dé. ¿Querés leer un fragmento? Dale. ¿Tiene nombre? ¿Ya confirmado? No, todavía no llegué. Pensé en algo, pero no, lo voy a cambiar seguramente, así que no quiero decir que tiene un título Perfecto. todavía. Vamos cuando quieras. Bueno, agarré el viaje por la ruta hasta el pueblo y estacioné en la cuadra de la casa funeraria. Llegué temprano, todavía no había nadie. Al asomarme por la puerta entreabierta de la sala, vi que el personal de limpieza estaba organizando la ceremonia que empezaba en menos de una hora. Alguien chistó a mis espaldas. Una mujer de mediana edad, con la cara cubierta de lunares y pelo pajizo y decolorado, se me acercó y dijo con una voz gangosa: ¿Qué andas haciendo acá, piba? Llevaba un delineado gótico sobre los ojos demasiado grandes para el tamaño de su cara. Después de explicarle, me permitió entrar y agregó: hacé tranquila, en un tono de conmiseración que a mí más bien me sonó a lástima. La luz de la sala era muy pobre, ambarina. La única decoración consistía en unos helechos artificiales, dispuestos en cada rincón y unas cortinas de tela ordinaria que ocupaban las paredes resquebrajadas. Lo primero que vi cuando entré fue la tapa del cajón sobre el suelo vinílico. Todavía no lo habían sellado. Me acerqué muy despacio, hermosa. Por un momento pensé que el cajón estaba iluminado con algún tipo de foco.
Su piel diáfana menguaba la penumbra de la sala. Pude ver que el vestido que le habían puesto estaba deshilachado y amarillento en algunas costuras. Nadie se iba a fijar en eso, pero si Adela se hubiera visto el jopo tupido que le hicieron, el vestido largo y cuadrado hasta los tobillos, se descomponía de la risa, se cagaba en los pantalones. Era una gringa empelucada durmiendo. Todo eso no era más que una confusión, una pesadilla horrible. Me acerqué más para tomar sus brazos, sus manos, y a trasluz le vi las mejillas hundidas y opacas, maquilladas sobre las venas azules para camuflar su palidez. Se me cortó el aliento y sentí que en lugar de pulmones lo que tenía eran 2 orificios tapados e inundados por dentro. Llegó Jorgelina. Atravesó el salón con sus tacos resonando sobre los cerámicos, y aunque tenía lentes oscuros se notaba que había estado llorando. Los primeros minutos transcurrieron en silencio. En el interín, un empleado se acercó y cerró el cajón. Jorgelina parecía extraviada. Hice un comentario estúpido para sacarla del estado alienante en el que estaba, y no sé cómo, pero terminamos discutiendo. El asunto fue que Adela siempre quiso que la cremaran y ella salió con que no podía dar la espalda a las creencias religiosas de su familia. ¿Qué familia podía importarle en ese momento? 2 primos lejanos, uno más parásito que el otro, y un hermano con Alzheimer que apenas recordaba su nombre, una escoria, un cómplice de los maltratos de su marido que nunca hizo nada para defender a su hermana. Te estás equivocando, Jorgelina, murmuré. Me alejé a través del salón hasta que me topé con el hall de entrada. Me senté en un banco de plaza destartalado y me quedé quieta. El gentío caía con sus paraguas y pilotos, cuando pasaban a mi lado me miraban repelentes y seguían de largo. Nadie amagó siquiera decir algo, ni me tendió la mano para darme sus condolencias. El lugar empezó a llenarse cada vez más. Compañeros de secundaria, conocidos en común, la parentela con los que incontables veces compartí la mesa algún cumpleaños a fin de semana. Nada. En una especie de emoción catártica, jugué con la idea de desollarles la jeta de un cachetazo. Esa jeta que no es más que jeta de gaucho, solo que con buena vida. Pero la verdad no tenía fuerza ni para levantar una pestaña. Me fui de ahí a los pocos minutos. A la noche Jorgelina llamó a casa rogando que la perdonara. Cuando terminó el café lo decidí. Voy a ser el personaje de mujer de campo que pasa sus días descuerando animales y sembrando rúcula. Voy a fregar los pisos en bombachas, hacer un avistaje de aves cada mañana, mirar la novela turca comiendo bizcochuelo casero y practicar yoga con 2 botellones para bajar la panza que me quedó después del embarazo. Voy a inventarme papeles e interpretarlos hasta el paroxismo. Mamá está harta de ver mi tirada, me puteó todos los días postrada en el sillón, tejiendo y mirando televisión con el cuerpo gediendo fritura y cigarrillo. Fumó más que nunca y ayer se le dio por dejar en la casa cajas viejas para rememorar a sus muertos. Parecía que estábamos en medio de un ritual de mandingas. Ayer se fue una especie de retiro espiritual en las sierras. Me dio un poco de lástima cuando la vi caminando con la carterita colgando del brazo. Tuvo que llamar a un remis del pueblo para que viniera a buscarla. Ni bien se fue, airé la casa y prendí sahumerios para sacarle el olor a los tapizados y alfombras. Hasta la gata pedía cigarrillo. Le tiré perfumina para la ropa y se escondió adentro del ropero hasta esta mañana. Acá la bruma es negra porque viene de las tierras del infierno. Su espesura muerde al otro lado del vidrio. En la casa solo se escucha el chasquido asordinado de los troncos consumiéndose en la chimenea. Miro de reojo el lavadero, un cuarto en desuso donde solían estar los bidones y los productos de limpieza que mamá le compraba a la ñata, una viejita maltrecha que se ganaba la vida ofreciendo productos a la gente de las viviendas aledañas. Siempre caía la tarde, cuando el sol estaba manso y no percutía los cueros de los animales que ella misma, intuyo, cuereaba para hacer alfombras y todo tipo de abrigos. Cuando en casa no le podían comprar nada, economía de guerra, decía papá, se tiraba el lance de pedir alguna sobra del día. En fin, no me acerco a esa parte de la casa, aunque mamá se encargó de sacar hasta la mínima cosa inflamable. No vaya a ser que te dé de nuevo por incendiar el galpón, me tiró con su cuota diaria de ironía días atrás, al verme terriblemente embolada. Te detesto, le grité, y me fui a ver los reflejos tornasolados rebotando en el arroyo. Cuando volví, famélica y dura del frío, por lástima o por culpa, no sé, se acercó y me preguntó si quería jugar a la loba. Era su manera de pedir perdón. No iba a haber más y para mí estaba bien. Busco fósforos en la cómoda y enciendo una de las hornallas para calentar el agua. Observo el fuego, las llamas azules,
anaranjadas en las puntas. Algo de la quietud de este lugar me hiere. En el patio florido, bajo el mate, dejo el mate en los escalones. Me descalzo y corro pendiente abajo, pendiente arriba. Me tiro en el pasto fresco, rociado apenas de las primeras gotas de una lluvia fina, y ruedo hasta que me quedo sin aire. Y estirada detrás de unos arbustos espío al vecino que machetea unos troncos más allá del alambrado. Bueno, corto ahí porque Bueno, sigue. muy bueno. Bueno, ojalá que se dé para poder publicar también la novela. Por último, Ceci, ¿me dirías el nombre del poemario que va a salir por Peces de Ciudad? ¿Se puede adelantar? Sí, Fluencia se va a llamar. ¿Cómo? ¿Influencia? No, Fluencia. Fluencia. ¿Y tenemos Fluencia. fecha de cuándo sale? No. Me parece que si todo, según lo que hablamos con Sole, el mes que viene saldría. Ah, bueno, falta muy poco. Sí, Fluencia, muy poco. entonces, por Peces de Ciudad, bueno, seguramente, bueno, lo voy a estar leyendo. Te agradezco muchísimo, fue un placer tenerte acá como entrevistada, Ceci. No, muchas gracias a vos por la invitación de nuevo y fue un placer para mí también. Muchísimas gracias, Un beso Gracias grande. a vos. Chau, chau. Chao.